Esto que estás viendo en pantalla puede que sea el mejor motor que la humanidad pueda construir. Se trata de un motor nuclear, y con esto no estoy haciendo menos al Raptor de SpaceX ni al mítico motor Aerospike. De hecho, a estos dos motores les dedicaremos unos videos más adelante. Pero este motor tiene una peculiaridad, y es que es tan eficiente que podría revolucionar los viajes interplanetarios. Y de seguro te estás preguntando, ¿qué tan eficiente puede ser este motor? Pues déjame decirte que lo suficiente como para llevarnos a Marte en menos de 4 meses, lo cual es algo increíble comparándolo con los 7 a 9 meses que tardamos usando los cohetes químicos actuales. Entonces, ¿por qué no los estamos usando ahora mismo? Porque seguimos construyendo cohetes como la Starship de SpaceX que aún tardan entre 7 a 9 meses en llegar a Marte, en lugar de desarrollar estos motores que prácticamente podrían revolucionar por completo la exploración espacial. Bueno, este es el propósito de este video. En este video vamos a desglosar cómo funcionan, cuáles son las ventajas reales de utilizar motores nucleares frente a los motores químicos, qué beneficios podrían traerle a la humanidad en el futuro, más allá de lo que ya te adelanté en esta introducción. Prepárate, porque lo que viene cambiará completamente la forma en que pensamos en viajar por el espacio. Sin más por decir, yo soy Mecánica Orbital y comencemos con el video. Antes de comenzar a desglosar las ventajas que nos puede traer este tipo de motor, conviene recordar cuáles son los problemas de los cohetes químicos, es decir, los que usamos actualmente en comparación con los motores nucleares. Como es bien sabido, los cohetes químicos funcionan quemando un combustible junto a un oxidante para generar empuje. Esto se divide en dos tipos principales, los de combustible líquido y los de combustible sólido. Los cohetes de combustible líquido son los que utilizan vehículos como el Saturno V, el SLS o el Falcon 9, y su diseño se remonta a los experimentos de Robert Goddard, considerado el primer ingeniero en desarrollar los cohetes de combustible líquido a principios del siglo XX. Estos motores permiten controlar mejor el empuje, apagarse o encenderse durante la misión y, en general, son más eficientes que los sólidos. En cambio, estos son más simples y robustos, pero menos eficientes y difíciles de apagar una vez encendidos. Se utilizan principalmente en cohetes auxiliares de lanzamiento o misiles donde la simplicidad y la fiabilidad son prioritarias. Entonces, ¿qué problema tienen esta clase de motores? El principal problema de los motores químicos es su eficiencia limitada. Por ejemplo, un motor químico de hidrógeno líquido con oxígeno líquido como el RS-25 del transbordador espacial, el cual es uno de los motores químicos más eficientes que existe, alcanza un impulso específico máximo de 450 segundos. En comparación, un motor sólido típico tiene un impulso específico mucho menor, generalmente de entre 250 y 300 segundos. Pero, ¿qué significa esto? Bueno, el impulso específico es una forma de medir qué tan eficiente es un motor a la hora de convertir combustible en empuje. Básicamente nos dice cuánta fuerza puede generar el motor utilizando una cantidad determinada de combustible. Cuanto mayor sea el impulso específico, más eficiente es el motor, ya que necesita menos combustible para producir la misma cantidad de empuje y por ende permitir llevar más carga útil o viajar más lejos sin aumentar la cantidad de combustible. En el caso de un motor de combustible químico, esto significa que se necesita mucho más combustible para generar la misma fuerza, reduciendo la carga útil y alargando los tiempos de viaje. En pocas palabras, los cohetes químicos gastan demasiado combustible y tardan demasiado en llegar al destino, lo que limita nuestra capacidad de explorar el espacio de manera rápida y eficiente. En cambio, un motor nuclear rompe con toda esa barrera, porque puede producir un impulso específico muchísimo mayor al de cualquier motor químico, y, dependiendo del tipo, sus capacidades cambian bastante. Hoy en día existen principalmente dos grandes familias, la propulsión térmica nuclear o conocida por sus siglas en inglés como NTP y la propulsión eléctrica nuclear o NEP. Empecemos por la propulsión térmica nuclear. Su funcionamiento, aunque suene complejo, en realidad es bastante directo. En lugar de quemar el combustible como un cohete químico, un motor de propulsión térmica nuclear utiliza un reactor nuclear, por obvias razones, que calienta el hidrógeno líquido a temperaturas extremadamente altas, entre 2500 y 3000 grados Celsius. Ese hidrógeno, al calentarse, se expande violentamente y es expulsado por una tobera generando el empuje. El principio es el mismo que el de un cohete convencional, expulsar masa hacia atrás para moverse hacia adelante, o sea, la tercera ley de Newton, la de acción-reacción. Pero la diferencia está en cómo se genera la energía. Mientras que un motor químico libera energía a través de un proceso de combustión, un motor nuclear lo hace mediante reacciones de fisión dentro de su reactor que liberan una cantidad de energía muchísimo mayor.
Gracias a esto, los motores de propulsión térmica nuclear pueden alcanzar un impulso específico de entre 800 y 900 segundos, casi el doble que los motores químicos más eficientes, como el RS-25 del transbordador espacial. De hecho, en términos simples, esto significa que con la misma cantidad de propelente, un motor nuclear puede generar el doble de empuje o, dicho de otra forma, necesita la mitad de combustible para lograr el mismo resultado que un motor químico. Además, los motores de propulsión térmica nuclear son lo suficientemente potentes como para impulsar naves tripuladas, lo que abre la posibilidad de viajes muchísimo más rápidos dentro del sistema solar. Por ejemplo, una misión a Marte que con cohetes químicos tardaríamos entre 7 y 9 meses podría reducirse a solo 3 o 4 meses utilizando la propulsión térmica nuclear. Y esto no es un detalle menor. Menos tiempo de viaje significa que los astronautas estarían menos expuestos a la radiación cósmica, sufrirían menos desgaste físico y psicológico, además de reducirse la cantidad de recursos de soporte vital necesarios durante la misión. También permitiría que las naves espaciales llevaran más carga útil como hábitats, suministros, equipo científico e incluso módulos para futuras bases en otros planetas, sin la necesidad de aumentar la cantidad total de combustible. Ahora bien, la propulsión eléctrica nuclear funciona de manera diferente a la propulsión térmica nuclear. En este caso, el reactor nuclear no calienta directamente un propulsor para expulsarlo a gran velocidad. En lugar de eso, el reactor genera electricidad que luego se utiliza para alimentar motores iónicos o de plasma. Estos motores producen un empuje muy bajo, tanto que si los enciendes en la Tierra ni siquiera podrían mover una hoja de papel. Pero compensan esto con una eficiencia enorme, ya que tienen impulsos específicos de entre 2000 a 5000 segundos, e incluso más en algunos conceptos experimentales. Esto quiere decir que son capaces de aprovechar al máximo cada gramo de propelente, acelerando lentamente durante semanas, meses o incluso años hasta alcanzar velocidades altísimas. Por eso, la propulsión eléctrica nuclear es ideal para sondas espaciales, cargas pesadas o misiones al espacio profundo, donde lo más importante no es salir rápido, sino mantener una aceleración constante y muy eficiente durante largos periodos. De hecho, este tipo de motores ya se utilizan actualmente, aunque no con energía nuclear, sino con paneles solares. Son los llamados motores iónicos solares, que emplean gases nobles como el xenón o el kriptón como propelentes. Estos gases se ionizan, es decir, se le quitan los electrones y luego se aceleran mediante campos eléctricos o magnéticos para generar el empuje. Sin embargo, este tipo de propulsión nunca se utilizará en misiones tripuladas, ya que requieren una gran cantidad de empuje inicial, como el que proporcionan los motores químicos o los de propulsión térmica nuclear. Si se utilizaran los motores de propulsión eléctrica nuclear, los tiempos de viaje fueran muchísimo más largos y podrían afectar factores críticos como el consumo de recursos, la exposición a la radiación y la salud de la tripulación. De hecho, una forma sencilla de imaginarlo sería así: los motores de propulsión térmica nuclear serían como coches deportivos, que aceleran de 0 a 100 en un segundo, mientras que los motores de propulsión eléctrica nuclear son como un tren eléctrico, que tardan en arrancar, pero una vez que ganan velocidad pueden seguir avanzando sin detenerse durante muchísimo tiempo. En ambos casos, el principio básico es el mismo: aprovechar la energía liberada por reacciones nucleares para acelerar un propulsor y generar empuje. Pero cada tipo tiene sus propios retos. En la propulsión térmica nuclear, el principal desafío es encontrar materiales capaces de resistir temperaturas superiores a los 3000 grados Celsius sin desintegrarse ni contaminar el hidrógeno. En la propulsión eléctrica, el problema es la gestión del calor. Los sistemas deben disipar grandes cantidades de energía en el vacío del espacio, lo que requerirá radiadores enormes y una eficiencia térmica muy precisa. Pero bueno, cabe preguntarse de dónde surgió la idea de utilizar un reactor nuclear como motor de cohete. Ya en los años 40, incluso antes del final de la Segunda Guerra Mundial, científicos como Stanislav Ulam y Frederick Reynolds empezaron a imaginar que la energía nuclear podría servir no solo para generar electricidad o fabricar bombas, sino también para mover naves espaciales. En ese entonces solo eran ideas teóricas, ya que la tecnología, los materiales y la experiencia en reactores nucleares aún estaban en pañales. Sin embargo, fue durante la Guerra Fría, es decir, a finales de los años 40 y principios de los años 50, cuando esta idea tomó más fuerza. En Estados Unidos, el programa más importante fue el desarrollo del motor nuclear para aplicación en vehículos espaciales, o mejor conocido por sus siglas en inglés, NERVA. Su meta era crear un motor térmico nuclear lo bastante potente como para impulsar misiones tripuladas a Marte. Los ingenieros del Laboratorio Nacional de Los Álamos en Nuevo México y los de la NASA lograron algo increíble: construir motores reales y no solo maquetas. Entre ellos está el NRX-A6 y el XE Prime, que alcanzaron temperaturas de más de 2500 grados Celsius, operaron durante minutos continuos sin fallar y demostraron que un reactor nuclear podría usarse como motor de cohete real. En paralelo, existió un proyecto mucho más radical y francamente peligroso: el proyecto Orión.
Mientras Nerva usaba un reactor para calentar el hidrógeno, como lo hemos visto en los ejemplos anteriores, el programa Orión proponía impulsar una nave con explosiones nucleares controladas. La idea era detonar pequeñas bombas atómicas detrás de una enorme placa metálica reforzada, utilizando el impulso de cada explosión para avanzar. En teoría, el proyecto Orión podría llevar una nave de miles de toneladas hasta Saturno en cuestión de meses o incluso alcanzar velocidades cercanas al 10% de la velocidad de la luz con suficientes detonaciones. Era una idea tan loca que casi parecía de ciencia ficción y sin embargo no lo era. Se realizaron maquetas, cálculos estructurales y hasta pruebas con explosivos convencionales, pero el riesgo era monumental ya que cada detonación liberaba radiación, fragmentos radioactivos y una nave así necesitaría detonar miles de bombas nucleares solo para un viaje interestelar. Al final, el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares de 1963 selló el destino de este programa. Mientras tanto, en la Unión Soviética sí lograron desarrollar y probar en tierra un motor de propulsión térmica nuclear, el RD-0410, considerado el equivalente soviético al programa Nerva estadounidense. Este motor fue diseñado por la Oficina de Diseño de Motores Químicos de Voronezh en colaboración con el Instituto de Energía Atómica de Kurchatov, y sus pruebas se realizaron a finales de los años 60 y mediados de los años 80, en un complejo secreto en Semipalatinsk, Kazajistán. Aunque los resultados fueron prometedores, el proyecto se canceló antes de volar debido al alto costo. Paralelamente, se desarrollaron pequeños reactores nucleares funcionales para alimentar satélites y estaciones orbitales. Uno de los más conocidos fue el BES-5, o mejor conocido como BOC, un reactor compacto de unos 3 kW eléctricos, usado en los satélites de reconocimiento ROTSAT durante los años 70 y 80. Este sistema utilizaba conversores termoeléctricos que transformaban el calor del reactor directamente en la electricidad sin la necesidad de turbinas. Más adelante se desarrollaron el TOPAZ, un diseño más avanzado que empleaba conversores termiónicos capaces de generar hasta 5 o 6 kW eléctricos. Estos reactores demostraron que los sistemas nucleares compactos podrían operar de forma estable en órbita durante años. Pero a principios de los años 70, tanto en Estados Unidos como en la Unión Soviética, el entusiasmo por la propulsión nuclear empezó a desvanecerse. El motivo era debido a que los costos se disparaban, los riesgos políticos aumentaban y con el fin del programa Apolo el interés por las misiones tripuladas más allá de la Luna prácticamente desapareció. Además, debemos tener en cuenta los riesgos reales que implicaba. Si ir a la Luna con el programa Apolo ya era una misión extremadamente peligrosa, que por cierto, aprovecho para invitarte a ver mi video ¿Por qué nos cuesta tanto volver a la Luna después de más de 50 años? Que te dejaré en la descripción o puedes encontrar presionando la I latina que aparece al costado derecho de tu pantalla. Ahora, imagina lo que significaba llevar un reactor nuclear a bordo de un cohete. Era algo que generaba muchísima preocupación. ¿Qué pasaría si el cohete fallaba durante el lanzamiento o se desintegraba en órbita baja? Un accidente así podría dispersar material radioactivo por la atmósfera o incluso caer sobre zonas habitadas. Además, los reactores emiten radiación tan intensa que los astronautas tendrían que estar protegidos detrás de escudos pesados, blindajes o estructuras que inevitablemente aumentarían la masa de la nave. Esto, a su vez, reduce parte de la ventaja de eficiencia que ofrece la propulsión nuclear. Desde los años 60 existen tratados internacionales que regulan estrictamente el uso de material nuclear en el espacio, como el Tratado sobre el Espacio Exterior de 1967 y el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares en 1963, que limitan pruebas nucleares en órbita y prohíben el uso de armas nucleares en el espacio. Esto obliga a las agencias espaciales a cumplir protocolos extremadamente rigurosos para cualquier prueba o misión que involucre reactores, aumentando los costos y retrasando los proyectos. Gracias a esto, la investigación, desarrollo y producción de los motores nucleares quedó detenido durante décadas, hasta que más de medio siglo después, la NASA, en colaboración con DARPA, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, han vuelto a apostar por esta tecnología con el cohete de demostración para operaciones rápidas entre la Tierra y la Luna, o por sus siglas en inglés, DRACO. Se trata de un proyecto que busca poner en órbita, no antes del año 2030, un motor térmico nuclear completamente funcional, algo que no se había hecho desde el programa Nerva. La meta es 100% clara: crear una nave capaz de desplazarse rápidamente entre la Tierra y la Luna, reduciendo drásticamente los tiempos de viaje y, en el futuro, servir como la base tecnológica para las misiones tripuladas a Marte. El diseño de DRACO combina un reactor compacto de fisión con un sistema de hidrógeno líquido como propelente, muy parecido al programa Nerva original, pero utilizando materiales y controles modernos mucho más seguros y eficientes.
No obstante, la solicitud de presupuesto presidencial para el año fiscal 2026 no incluyó fondos para la propulsión térmica ni eléctrica nuclear, lo que quiere decir que el motor Draco o el programa Draco se terminó cancelando debido a este problema. Pero con ello no quiere decir que no veamos un motor nuclear desarrollándose en los próximos años. Por ejemplo, la compañía británica Pulsar Fusion propone un enfoque diferente y supuestamente más revolucionario. Su proyecto Sunbird es un motor experimental de fusión nuclear que pretende instalarse directamente en órbita para acoplarse a otras naves, como por ejemplo a un Starship o una nave más grande, y empujarlas usando la propulsión por fusión nuclear, minimizando la necesidad de tanques gigantes de combustible químico. Entre sus primeras fases ya se encuentran construyendo unidades de prueba estáticas para el año 2025 y se espera una demostración en órbita de los componentes en el año 2027. De hecho, este motor promete un impulso específico demasiado alto a diferencia de los motores del programa Nerva, entre los 10.000 y 15.000 segundos, y potencia de unos 2 megawatts, lo que le permitirá reducir considerablemente las necesidades de combustible para misiones interplanetarias. Y bien, ¿qué opinas al respecto? ¿Crees que la humanidad debería enfocarse 100% en crear nuevos motores nucleares o enfocarse en los motores químicos que nos están beneficiando mucho a la humanidad para explorar el espacio? Cuéntamelo aquí abajo en los comentarios, me gustaría leerlo para el siguiente video. No olvides suscribirte, darle like y compartir el video, eso me ayuda muchísimo a crecer la comunidad y seguir llegando a más personas. Por favor, hazlo para recomendar el canal a más gente y que podamos crecer más como comunidad. Sin más por decir, yo me despido. Yo soy Mecánica Orbital y nos vemos al siguiente video. Adiós.